Es un gozo y un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes nuestro testimonio. Espero que sea de bendición a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Gracias. Saludos, Dios le bendiga. Respondo al nombre de Ángel Leniel Soto Villegas, mejor conocido como Lenny. Y es para mí un gozo, un privilegio poder estar hoy compartiendo nuestro testimonio. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Casa del Altísimo. Mi pastor Juan López, su esposa la pastora Maribel Jaime. Y pertenezco al ministerio Elegidos por su Gracia. Y es para mí un gozo, un privilegio que Dios me da en este día de poder compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y para dar comienzo a nuestro testimonio, quisiera leer una palabra que Dios puso en nuestro corazón. Una historia muy conocida por todos. Se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 23 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. El tema que Dios ha puesto en nuestro corazón desde el momento que empezamos a escribir nuestro testimonio es cara a cara. Es el tema que le puse a la reflexión, fue el tema que Dios puso en mi corazón en aquel entonces. Y para empezar, quisiera empezar contándoles sobre mi niñez un poco. Nací en Caguas, Puerto Rico. Mi madre, un saludo a ella allá en Caguas, Brenda Villegas, mi papá Misael Soto. Y recuerdo que tuve una niñez muy bonita, muy, diría yo, normal, como otros niños. Estudié en muy buenas escuelas, tuve muy buenos vecinos. En aquel entonces vivía en el área de Bairoa, en Caguas. Llegué muy pequeño a la iglesia Pentecostal MI del barrio Río Cañas, en la número 1, al lado de Caguas Expressway Motor. En aquel entonces mi pastor era José Luis Rodríguez, su amada esposa Gloria González. Y llegué a aquel lugar muy pequeño. Recuerdo así que mi mamá iba a todos los cultos: lunes, culto de oración; martes, damas y caballeros; miércoles eran servicios al aire libre; jueves de sociedades; y los domingos desde muy temprano, escuela bíblica, culto evangelístico. Y recuerdo que llegué tan y tan pequeño que anécdotas de hermanas de la iglesia que después más adelante me contaban que en los cultos de oración yo gateaba todos los bancos de la iglesia por debajo y corría por toda la iglesia de pequeño. Y recuerdo que allí empezó mi primer amor, diría yo. Mi mamá, junto a aquellas hermanas como la hermana Margarita Olmeda, junto al hermano Eduardo, que cariñosamente le decimos abuelo Eduardo, hermanas como Paquita, Claudio, el hermano Cueva, abuela Milagro, abuelo Marcelino, personas que quizás muchos de ellos hoy descansan esperando ese momento en ser levantados a morar con el Rey. Muchos de ellos me instruyeron en lo que es este evangelio, esta palabra, que con el tiempo fue despertando en mí una pasión por cada día buscar a Dios. Recuerdo que estando ya en la iglesia, llega el momento más duro de mi vida en la niñez. Es el momento donde pierdo a mi papá y quedo solo con mi mamá y mis dos hermanos. Habían hombres de la iglesia que siempre nos hicieron sentir ese calor paternal, como lo es el pastor, hoy pastor Luis Ramos, el hermano Efraín García, y aún mi pastor, que siempre nos hizo
sentir ese calor de padre. Nos educaron con consejo, con regaños, con amor. Y así me fueron educando. Yo pasaba despedida de año, actividades de Navidad, acción de gracias, todo en la iglesia, mis cumpleaños, los de mi hermano, todo el tiempo en la iglesia. Y aún yo recuerdo que teniendo todas esas personas que me brindaban su apoyo, su amor, había una herida desde el día que perdí a mi papá que nunca sanó, el cual nunca le contaba a la gente, pues era el mayor de mis hermanos, siempre tenía que mantener esa postura de hombre fuerte, de no podía desboronarme, tenía que llorar muchas veces donde mis hermanitos no me vieran, porque ellos completamente me veían a mí como en aquel tiempo la figura más fuerte en la casa. Recuerdo que habían momentos duros de mi vida, como actividades de la escuela, donde veía las familias de mis amiguitos, sus papás, apoyarlos en carrera del pavo. Y aunque mi mamá nunca faltó, aún así sentía esa necesidad de querer ver mi papá allí en esas etapas de mi vida conmigo. Y llegó entonces, recuerdo, fui buen pelotero también, tanto así que me becaron a la mayor edad. Empecé a jugar pelota para distraer la mente, pero aún así, siendo buen deportista, disciplinado en mi carrera en la pelota, aún así esa herida nunca salía de mi interior, pues veía que mis amiguitos, compañeros de pelota, de equipo, llegaban al parque con sus papás los saludaban después del juego, los felicitaban. Y recuerdo que muchas veces escuchaba a padres decirle: estoy contento, hoy jugaste tremendo. Y yo pues decía: wow, cuánto quisiera yo poder escuchar de mi viejo que dijera: jugaste bien, lo hiciste bien, hay que mejorar en esto, mejorar en lo otro. Pero aún así siempre me guardé detrás de una armadura, diría yo, un caparazón fuerte, que nadie notara mi debilidad y la herida que había en mí. Y recuerdo que al ir avanzando, a entrar a ser un juvenil en la iglesia, en la vida, mi hermano de muy pequeña edad, mi hermano Isaí, cariñosamente Chay, empezó a predicar y a desarrollarse en el ministerio como evangelista. Diría yo que siendo el joven evangelista en aquel entonces de nuestra iglesia, salía a muchos lugares de Puerto Rico, muchas actividades. Yo recuerdo que lo acompañaba, pero no predicaba junto a él, me daba mucho miedo, mucho temor. Y recuerdo que un día estaba observándolo en aquella actividad, rodeado de muchos pastores y ministros. Y mientras él empezó a predicar y a fluir, había algo dentro de mi interior que se movía con fuerza. El corazón palpitaba mucho más fuerte que otras veces. Y yo pues no entendía, quizá el Espíritu Santo, pero a esta edad de 29 años que tengo, gracias a Dios ahora, puedo darle mente y recordar que era el llamado de Dios que estaba despertando en mi interior. Porque al tiempo, recuerdo que le hacen una invitación para predicar en una iglesia en San Lorenzo, campaña de niños. Y mi mamá estaba orando, sale de la habitación y va donde mí, me hace el acercamiento y me dice: prepárate para tal fecha porque vas a predicar con tu hermano. Yo recuerdo que anteriormente yo bien bocón le decía: yo estoy ready para predicar, pero era mentira y le huía al llamado. Pero ese día ya pues estaba convencido y a la vez sentí ese nerviosismo, ese temor. Recuerdo, mamá prepara el bosquejo del tema, nos da, estudien esto, empezamos a orar, ayunar por la mañana, de 6 de la mañana a 12 del mediodía, empezamos a buscar a Dios, a guardarnos para Dios. Y recuerdo que llegó el día tan esperado, donde por primera vez
predicaba este servidor junto a su hermano, y recuerdo que iba malo, pálido en el camino, los labios blancos, el estómago terrible, y cuando llegué fue aún peor. Recuerdo que era tanto el nerviosismo que dejé el ticket del gabán aquí al frente y así prediqué. La corbata era de clip aquel entonces, me la quité como 50 veces en lo que nos daban la parte. Y llegó el momento donde mi hermano empieza a fluir, a predicar. Me pasa la parte, fluyo en lo que ya Dios había puesto en nuestro corazón y en el de Brenda Villegas. Y al terminar entregamos, pasa toda la niñez, oramos por ellos. El pastor entra de aquella iglesia y toma la parte y se vira hacia nosotros. Y recuerdo sus palabras, claramente dijo: hoy nació un nuevo ministerio. Yo recuerdo que él pidió aceite ungido. Pasaron unas hermanas, unas ancianas de aquella iglesia, mi mamá, y de rodillas nos puso en aquel lugar, agarrado de las manos, y nos ungió. Y dijo: porque desde hoy son dos bajo una misma unción. Y ahí nació el ministerio evangelístico, dos bajo una misma unción, este servidor y mi hermano Isaac Soto. Hermano, y recuerdo que de ahí en adelante todo en nuestra vida empezó a cambiar. Las invitaciones empezaron a llegar. Empezamos una búsqueda intensa de Dios. Llegaron a nuestras vidas evangelistas en aquel entonces, Eli Rodríguez, el pastor, actualmente pastor Kelvin Oquendo, Denis Polanco, Arturo Sandoval. Eran hombres que habían llegado a nuestra vida y empezaron a llevarnos en lo que era el ministerio. Empezamos a ir a los montes con ellos, a vigilar los retiros, la búsqueda intensa de Dios. Recuerdo que nuestro ministerio fue avanzando con mucha rapidez, Dios abriendo puertas en diferentes partes de Puerto Rico hasta llevarnos a la emisora 890, si no recuerdo, en Nahuabo, Humacao, por esa área quedaba ubicada. Ahí empezamos todos los jueves junto al evangelista Eli Rodríguez. Y recuerdo que eran tiempos bien bonitos en nuestra vida. Estábamos viendo un mover, un respaldo de Dios increíble. Entendíamos que lo que estábamos haciendo en secreto estaba dando resultados en el público. Y empezamos constantemente a buscar a Dios, constantemente. Llega el momento que ya con tanto compromiso, hago un paréntesis aquí para aconsejar con mucho amor y respeto a cada ministro, cada joven que va empezando en su ministerio. Es importante que nunca olvidemos el primer amor, que no cambiemos la agenda por la búsqueda de Dios, que entendamos siempre que todo lo que somos, todo lo que hacemos es por Dios que lo permite, es para gloria de Dios. Recuerdo que con el ajetreo ya habíamos celebrado el primer año, llegó Ezequiel Colón en los cánticos, había sido un mover increíble, segundo aniversario, estuvimos en el residencial Mabó en Guaynabo y hermano, era totalmente, por decirlo así, una locura en aquel entonces, dos niños jóvenes corriendo con su mamá para arriba y para abajo, con el equipo de trabajo del ministerio. En aquel entonces estaba con nosotros mi hermana Juliana Díaz en los cánticos, su mamá que era excepcional en su trabajo, en el respaldo a nuestro ministerio, y su papá, el hermano Jesús Manuel Díaz. Increíble esa familia, la amo, los llevamos el corazón siempre. Fueron personas clave en nuestro ministerio también. Mi tía Ceni estaba con nosotros también para arriba y para abajo. Mi abuela Olga Pérez. Hermano, eso fue increíble. Loíza, Río Grande, Dorado, Vega Baja, Arecibo.
Ponce, Salinas y un sinnúmero de lugares donde Dios nos abrió puertas. Así fue por 5 años, un ministerio, por decirlo así, exitoso para la gloria de Dios. Pero en tanto ajetreo empezamos a bajar la guardia y a descuidarnos. Y es ahí donde el enemigo hace una jugada y termina mi hermano apartado, mi mamá apartada. Y recuerdo que yo estuve un tiempo retenido, pero nuevamente vuelvo y me reincorporo y empiezo a intentarlo nuevamente, pero en esta ocasión solo. Y hermano, recuerdo que ya era tanto la presión, la soledad, el desánimo en mi vida, que me llevó a renunciar también. Y ya no quería pues caminar y quería estar con mi hermano. Mi hermano pues empezó a pasarse en cabalgata, bregando con caballos y ese sinnúmero de cosas empezó a llamarme la atención. Ya estaba entrando en una edad donde quería pues tener mi carro, tener dinero. Quería experimentar muchas cosas que no había experimentado en toda mi vida, en la niñez, la juventud. Pues me dedicaba a lo que era la Biblia, el ministerio, la pelota, y ya había algo dentro de mí que batallaba con ciertas cosas y decido, por decirlo así, enganchar los guantes. Y en el momento que engancho los guantes, recuerdo que lo primero que llegó a mi vida después de apartarme del Señor fue un amigo de la infancia que había estudiado conmigo desde pequeño. Él estaba en una vida totalmente diferente a lo que yo conocía. Ya él cargaba pues dinero en efectivo. La vez que lo vi nuevamente había mucho dinero en efectivo, había armas, y le pregunto qué está haciendo, cómo va su vida, y me dice nada, estoy trabajando para aquí, para allá, esto, lo otro. Y yo le dije, yo necesito hacer dinero. Y él me dice, bueno, pues yo te voy a ayudar, negro, vamos para adelante, tú eres mi hermano. Y empiezo con él a hacerle un sinnúmero de cosas, las cuales no quiero entrar en detalles, pero empezamos a buscarnos el dinero fácil, por decirlo así. Recuerdo que me llevó a un residencial en Caguas a trabajar con otro grupo de jóvenes. Empecé a conocer lo que era un punto de droga. Empecé a conocer lo que era ese tipo de movimientos en la calle. Y poco a poco, como yo venía de ser, pues, por decirlo así, un niño de la iglesia, era bien callado, tímido, y el ser así me fue posicionando en ese ambiente muy rápido también, escalando. Muchos de los muchachos les gustaba pasarse conmigo, pues decían que yo era bien callado, que era tímido, que era humilde. Y ahí empecé a escalar, a conocer. Y poco a poco, mientras más iba entrando en ese mundo, más mis sentimientos cambiaban. Pero la herida de mi niñez nunca sanaba. Recuerdo que ahí conocí los vicios, conocí las pastillas, conocí sinnúmero de cosas que fueron matando mi sensibilidad, mis sentimientos. Y para dar un poco de detalle, recuerdo que mi amigo me pone a trabajar en el punto, hermano, y los primeros días era un desfalque. El que sabe de ese ambiente sabe lo que es desfalcarse. Al punto que él me dice, no, aquí no te puedo dejar porque como tú vas, te vas a meter en problemas, y me mantiene mucho más cerca de él y en lo que él se dedicaba dentro de ese ambiente. Fui aprendiendo, pero llegó el momento, hermano, donde todo en mi alrededor, en mi entorno cambió. Pues mi amigo había tenido problemas, se había ido del país, me deja a cargo con otras personas, voy conociendo otras personas, hermano, y poco a poco mi vida fue destruyéndose, no solo en los vicios, sino en mis acciones, mis comportamientos, en mis decisiones.
ya no cargaba la Biblia, ya no era predicador, ya andaba con un sinnúmero de personas que en aquel tiempo en Caguas respetaban muchísimo, en otras partes respetaban muchísimo. Y poco a poco mi vida se fue destruyendo a esa edad. Cargaba ya con alma, ya conocía lo que era la perse, conocía lo que eran los temores, del temer por mi vida. Pero ya mi mente no era la misma de aquel niño que iba a la iglesia con su mamá, pues ya yo había adoptado el estilo de vida que ellos me habían enseñado, a ser violento, a ganarme el respeto, y el que no me respete pues me va a respetar a la buena o a la mala. Y así mi vida se fue destruyendo totalmente. Vi amigos morir, vi amigos caer presos. Recuerdo que ya entrando en aquel mundo, pues llegué a lo que era la brujería, porque muchos de mis amigos habían muerto, y entré en lo que era la brujería, echarme los muertos y todas esas cosas, y fui destruyéndome por completo. Recuerdo que ya a tal nivel que había estado en un problema tan y tan serio en lo que es el mundo de las drogas, los negocios, que recuerdo que esa situación me llevó a salir de Puerto Rico. Después del huracán María, todo había cambiado, pero antes de que el huracán María llegara a mi vida, llegara a Puerto Rico, ya yo estaba experimentando un sinnúmero de tormentas que eran mucho peor que lo que se aproximaba para Puerto Rico. Paso María allí en Puerto Rico, en casa de mi suegra, y luego de eso detona aquel problema que me lleva a salir de mi isla y llego al estado de North Carolina, en Estados Unidos, donde mi hermano de la infancia de mi barrio, cariñosamente le decimos Tito, me recibió allá junto a su familia, recibió mi familia, y allá trato de empezar mi vida de cero, pues tenía 2 hijas hermosas que estaban allá conmigo. Mi hija mayor, Imalay, estaba en Puerto Rico con su mamá, y ya pues quería cambiar mi vida, quería que ellas vieran a papá diferente, quería darles algo por lo que ellas se sintieran orgullosas. Empiezo a trabajar en un car wash, empiezo a buscarme el peso con mi amigo allá, totalmente legal, no como en Puerto Rico estaba acostumbrado. Y de esa forma empiezo a tratar de arreglar todos mis errores, a levantar mi vida, a tratar de enamorarme de mi familia, de enamorarme de mis hijas, de mi esposa. Pero hermano, la herida aún estaba ahí. Recuerdo que en situaciones nos vamos del car wash y empezamos a buscar otro tipo de trabajo. Llego a trabajar en Landscaping, una compañía allá en el pueblo de Fort Oaks, North Carolina, Superior Landscaping, áreas verdes. Allí empecé a conocer personas de diferentes partes de México, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Venezuela. Y fui conociendo otro tipo de cultura, haciendo buenas amistades, buenos lazos. Pero algo que yo tenía era que era y soy pues sumamente observador. Ya había visto el lugar donde ya yo estaba viviendo. Pues yo mi plan era irme, hacer 2 o 3 pesos, esperar que la situación se enfriara y regresar a Puerto Rico. Pero ya pues había tomado la decisión de quedarme. Mis hijas estaban en una buena escuela, mi esposa estaba rodeado de personas muy buenas en aquel entonces, que la estaban encaminando también, ayudándola a crecer como persona. También en lo espiritual estaban ayudando muchísimo.
Pero recuerdo que como quiera yo quería sanar la herida que llevaba adentro por muchos años y volví a refugiarme en el vicio, en la marihuana, las pastillas. Y un día, en un desespero de ansiedad, tomo la decisión de hablar con amistades de Puerto Rico de mi vida pasada y empiezan los envíos por correo, empiezan los negocios nuevamente y empiezo a buscarme un ingreso extra. Y mientras estaba trabajando en áreas verdes, ya tenía varios compañeros de trabajo que eran mis customers, por decirlo así. Empecé a hacer dinero con ellos muy rápido, adquirir más clientes que ellos me recomendaban. Mis amigos en Puerto Rico súper contentos. Luego aparece otro amigo de años que no hablaba con él hace mucho y me propone un negocio aún más grande, y ahí termino yo haciendo movimiento y, por decirlo así, honestamente, traicionando a otros para ganar con otros, para expandir y poder generar más dinero. Y así nuevamente continuó mi vida hasta el nivel que ya renuncio a mi trabajo y me dedico de lleno a lo que estoy haciendo como segundo ingreso. Y hermano, eso me llevó a perder amistades buenas, me llevó a que familiares se alejaran, amistades se alejaran. Tenía una esposa hermosa en mi casa, una mujer del trabajo, de su casa, y yo no era esposo. Tenía hijas increíbles que no me disfrutaba. Mi hija Himalaya en Puerto Rico, pues no la buscaba, no la frecuentaba. Vivía en mi mundo, era yo contra el mundo. El dinero empezó a entrar, el poder empezó a entrar, el respaldo empezó a entrar. Y ya mi mentalidad, mi corazón habían cambiado a tal nivel que ya ni mi mejor amigo quería pasarse conmigo. Empiezo a estar a cargo de un punto de droga en aquel pueblo allá en Dan, North Carolina. Asociarme con personas que estaban bien posicionadas en el negocio. Y el enemigo fue envolviéndome hasta el nivel que me convirtió en una marioneta del infierno. Cargaba con armas constantemente. Ya estaba experimentando otro tipo de vicio porque no quería permanecer dormido por problemas que ya tenía también allá. Empiezo a conocer y a consumir lo que es crack, lo que es acá se conoce como el cristal, las percoceas, a consumirlas de diferentes formas. Y empiezo a destruirme la vida poco a poco, pero sin detenerme. No pasaba por mi mente ni un momento en que pensara en detenerme. Mientras más adquiría, más crecía mi hambre por poder, por dinero, por ser reconocido, respetado. Hasta el momento, hermano, que mi familia, mi matrimonio, todo estaba destruido. Mi bolsillo estaba bien económicamente, pero mi casa, que era lo más valor que tenía, estaba totalmente destruido. En mi casa habían discusiones constantemente, tomábamos constantemente. Diría yo que bebíamos todos los días. Era prácticamente alcohólico y mezclaba el alcohol con todo ese innúmero de vicios. La depresión estaba en mi vida, los pensamientos de quitarme la vida aumentaban todos los días porque veía a mi esposa llorar, mis hijas sufrir. Mi madre en Puerto Rico, recuerdo que en una conversación me dijo: estoy preparada para verte en una tumba o ir a visitarte a una prisión. Ya mi madre había perdido la fe de lo que Dios podía hacer en aquel entonces. Recuerdo que con la única persona que hablaba era con mi abuela Olga, la cual amo con mi vida. Me hablaba, me aconsejaba y me decía en cada llamada: Lenny, Dios lo va a hacer. Lenny, Dios lo va a hacer.
Y yo le decía, abuela, es que ya tengo tanto y tanto y tantos problemas que ya de aquí no me salva nadie. Yo decía que tenía más amigos en el infierno que gente en el cielo. Yo decía que ya Dios se había olvidado de mí. Y recuerdo que dentro de toda esa tormenta y todos esos problemas, mi esposa hace uñas, conoce una dama, la cual le hace una invitación a la iglesia. Mi esposa en aquel entonces acepta la invitación de aquella dama y llega a una iglesia en Sanford, iglesia La Luz del Evangelio. Y allí mi esposa tiene un encuentro con el Todopoderoso. Mi esposa pues no viene de una familia, por decirlo así, cristiana, pentecostal, como usted quiera llamarle. Pero mi esposa aquel día había conocido a Dios. Recuerdo que estaba predicando esa noche el pastor José Farril, el cual Dios utiliza de instrumento y le revela lo que está sucediendo en mi casa, lo que mi esposa está viviendo. Y es así donde mi esposa se convierte y empieza a caminar en el Evangelio. Recuerdo que esa noche me encontraba con mi hermano. Ya había tenido conflicto, nos habían disparado en varias ocasiones en aquel pueblo, habíamos tenido un sinnúmero de problemas y recuerdo que estaba en un lugar escondido en la noche donde la gente no pudiera encontrarnos. Y mientras dialogaba con mi hermano, le digo, algo está pasando porque me siento totalmente diferente. Mi hermano pues ya me da por loco también y me dice, vete para tu casa, descansa, que Disa ya mismo llega. Y hablamos mañana. Recuerdo que cuando llego a casa mi esposa estaba allí. Yo vivía en un segundo piso. Cuando voy a subir, que vengo fumándome un cigarrillo, veo la puerta de mi apartamento abierta y lo primero que se asoma en la puerta es el mapa en mi casa y me sorprendí mucho y yo dije, wow, pero ¿y qué habrá pasado en la iglesia que esta mujer le da con venir a limpiar a esta hora? Y veo que hay una vela de olor, huele rico, huele a limpio, la veo limpiando con desesperación. Y me mantengo tranquilo hasta el momento que ella me dice, ¿puedo hablar contigo unos minutos? Nos sentamos en el comedor y ella me dijo unas palabras que marcaron mi vida. Y es que esta mujer me dice, de hoy en adelante, haz con tu vida lo que quieras hacer. Pero desde hoy yo decidí seguir a Dios. Desde hoy yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, y desde ahí todo empezó a dar un giro. Pues cuando ella se convierte, empieza una guerra fuerte en mi casa. Empieza el enemigo a utilizarme para hacer de impedimento para que ella llegue a los cultos. Pero aún así esa mujer empezó a ir culto tras culto, actividad tras actividad. Se une a ella la pastora Yaneli García, la cual amo muchísimo. Esa mujer me llamaba constantemente todos los días, sin conocerme. Y esas dos mujeres empezaron una guerra por mi alma increíble. Al nivel que recuerdo que ya estando yo en un estado fuera de control, en una discusión, estoy bajo sustancia desde muy temprano. Yo empezaba con la marihuana y por ahí seguía con un sinnúmero de cosas. Y hubo una situación, hermano, que dentro de aquella sustancia y dentro de ya ser una marioneta del enemigo, recuerdo que apunté con un arma al papá de mi mejor amigo con la intención en aquel día de quitarle la vida. Recuerdo que cuando logré caer en cuenta de que era él a quien yo alumbraba, salí de aquel lugar con mi hermano. Mi hermano me trataba de controlar, pero totalmente dentro de mí ya había algo despierto muy malo, muy feo.
Pasando los minutos, llega la policía y me arrestan. Empiezo un proceso legal con personas que me habían visto crecer, que me habían recibido, que me daban su amor, su cariño. Y sin darme cuenta, entre los vicios, los problemas, la calle, ya estaba fallándole a los mismos míos. Estaba lastimando a las personas de mi entorno que me amaban. Y recuerdo que luego de esa situación salgo de prisión bajo fianza con esa sed de venganza, con ese odio en mi interior. Y a la semana vuelve la policía y me detiene. Me encuentran con un arma, municiones, mi hermano. Y mi situación empieza a empeorar. Personas involucrarse en medio del conflicto. Yo pues ya puesto cada día más para el problema, por decirlo así. Dispuesto a, como uno hablaba en aquel entonces, a no dejarse. Y yo no me voy a dejar y me van a tener que respetar. Y aquel que me delató y aquel que esto, aquel es un traidor. Y empecé una guerra en mi mente donde veía monstruos con todo el mundo. Pero había una mujer que estaba doblando rodillas aun cuando yo no le permitía llegar al culto. Esa mujer daba el culto en su cuarto, en su habitación. Yo llegaba a las 3 de la mañana vuelto loco a mi casa. Al entrar en mi cuarto estaba mi esposa de rodillas. Y yo decía, wow, Dios mío, pero ¿qué voy a hacer? Recuerdo que me daba coraje y le tocaba para que me atendiera y quería hablar con ella y esa mujer solamente oraba. Hermano, y recuerdo que llegó el día donde el gigante declaró guerra, donde Goliat estaba dando voces en mi casa, donde el divorcio estaba dando voces en mi casa, donde el suicidio estaba dando voces en mi casa, donde la depresión estaba dando voz en mi casa. Había una mujer que había decidido creerle fielmente a Dios. Había una pastora que había decidido creerle fielmente a Dios. Había una iglesia que se había unido a orar por este servidor. Y llegó el momento donde tuve que rendirme a Dios. Recuerdo que llegué un domingo después de un retiro que me había mandado mi esposa. Llegué a la iglesia y algo dentro de mí, volví a sentir la sensación que sentí por primera vez al ver a mi hermano predicar aquella noche. Algo dentro de mí se sacudía con fuerza, pues ese día me había ya marcado Dios y había en el calendario de Dios que yo me iba a rendir. Recuerdo que ese día Dios me hace libre, me reconcilio, me convierto nuevamente. Empiezo a organizar mi vida. El pastor Juan Carlos García deja su rol pastoral para retomar un rol de padre en mi vida. Empieza a conseguirme trabajo, me da trabajo en su compañía, me lleva para aquí, me lleva para allá, me aconseja constantemente. El abrazo de aquel hombre nunca falló en cada culto. Sin importar mi pasado, sin importar mi situación, me caso con mi esposa, todo empieza a ponerse en orden y recuerdo que aún en mi rebeldía, en un sinnúmero de cosas que aún yo no entendía, Dios empezó a trabajar en mi vida hasta que llegó el momento donde con la educación de aquellos pastores que ya no eran solo mis pastores, se habían convertido en una madre y un padre para mí, para mi familia. Dios empezó a levantarme. Dios empezó a restaurarme. Y es ahí que me doy cuenta que no importa cuántas veces caigamos, no importa cuánto tiempo lleva el gigante declarando la guerra. Goliat, dice la Biblia, que llevaba 40 días atormentando al pueblo de Dios.
pero no importa los días que lleve, puede llevar 41, 42, 43 días, pero en el momento que nosotros decidamos creerle a Dios, en el momento que nosotros decidamos confiar en Dios, en ese momento Dios nos va a entregar la cabeza del gigante, porque dice la historia que en el momento que David escuchó lo que aquel hombre decía, David se para en la línea de batalla y va un cara a cara con el gigante. En el momento que el gigante ve a David, se burla, se ríe y dice: ¿acaso soy yo perro para que vengas tú con palo y piedra a enfrentarme? Pero me encanta mucho lo que David expresa, y es que David dice: tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El gigante podrá decir depresión, el gigante vendrá contra ti con desánimo, el gigante vendrá contra ti con menosprecio, pero lamentablemente el gigante está viendo un panorama, el gigante te está viendo a ti. Del gigante no estaba viendo quién estaba con David. Goliat no había visto quién permanecía al lado de David. Hermano, yo no sé cuál sea la situación en tu hogar, yo no sé cuál sea la situación en tu matrimonio, no sé cuál es la situación con tus hijos, pero yo sí sé que si tú decides creerle a Dios, que si tú decides creer en la palabra que Dios habló, todo cambiará, todo será diferente. Lo que está roto, Dios lo va a restaurar. Lo que estaba perdido, Dios lo va a salvar. Cuando el gigante grite muerte, tú verás la vida. Aunque tú puedas ver tus hijos en la situación que sea, si tú decides creerle a Dios, tú empiezas, hermano, a declarar por fe. Tú empiezas a creerle a Dios en fe. Tú empiezas a caminar por encima del pronóstico. Tú empiezas a caminar por encima de la crítica, por encima de los comentarios, y yo sí te garantizo que Dios se manifestará. Y yo no sé en esta hora cuánto tiempo llevas sufriendo en el silencio, no sé cuánto tiempo lleva esa herida en ti, pero yo te puedo garantizar que si hoy le das la oportunidad a Dios, si tú te rindes a Dios, todo cambiará en tu vida. Vendrán momentos de llanto, vendrán sube y baja, pero lo más lindo es que cuando decidimos creerle a Dios, en medio de las lágrimas Dios nos da consuelo, en medio de la soledad Dios se manifiesta. Es que tengamos que entender que nada es imposible para Dios y que Dios no es como los hombres. Cuando Dios habla, Dios respalda. Cuando Dios habla, Dios cumple. Allí, hermano, en North Carolina, donde muchos me vieron en una situación difícil, donde muchos me vieron sumergido al vicio, allí también muchos vieron el levantamiento que Dios hizo en mi vida, la restauración que hizo en mi familia. Ya, hermano, ya logré salir de mis vicios, donde muchos decían hay que internarlo, hay que buscarle psicólogos, psiquiatras. Yo decidí creerle a Dios. Recuerdo que en aquella habitación lloraba, en aquella habitación empecé a romper en frío, en aquella habitación empecé a desconectarme de todo y empecé a buscar a Dios como un loco. Al sol de hoy todos mis vicios los pude vencer sin ningún psicólogo, ni internarme, ni nada por el estilo. Simplemente creyéndole a Dios, simplemente buscando a Dios. Y ese es nuestro testimonio. Nuestro testimonio es fácil y sencillo de entender. ¿Por qué? Porque quizás no te vine a hablar mucho del narcotráfico, ni del narcotráfico a esto ni a lo otro, pero simplemente vine a decirte que Dios restaura, que Dios levanta, y donde el hombre piensa que todo está perdido, ahí es donde Dios se manifestará. Así que, hermano, para concluir quiero decirle que creas, que te amarres en lo que Dios habló a tu vida. No importa la condición en la que veas tus hijos, no importa la condición en la que tú te encuentres hoy. Recuerda que en el cielo hay un Dios que te ama, que no mira tus defectos, que no mira tus fallas, tus errores. Un Dios que está dispuesto a perdonarte. Y hay una verdad que el mundo no podrá cambiar, hay una verdad que nadie podrá negar. Y es que Dios viene pronto, su venida viene. Así que estás a tiempo.
Muchos dirán que el tiempo se acorta, que el tiempo está perdido, pero no. Todavía queda tiempo para poder arreglar tu vida y cambiarla. Entrega tu vida en manos de Dios, que Él hará todo. Él restaurará todo. Así que Dios te bendiga. Fue un placer poder compartir con ustedes. Hasta aquí me ha dado el Señor. Espero que sea de bendición a cada uno de ustedes. Reciban un abrazo, mis respetos a todos y Dios les bendiga.